Buenos días Río Gallegos, buenos días Santa Cruz, buenos días Argentina, buenos días Malvinas, en el aire de Radio Nuevo Día ya estamos transmitiendo en vivo desde Fañano 123 para toda la ciudad de Río Gallegos, para la República Argentina, de donde sea que nos estés escuchando, bienvenido, buenos días para vos, buen comienzo de martes. 2 de junio en la República Argentina, 7 de la mañana, 33 minutos, y desde ahora y hasta las 9:30 de la mañana te acompañamos en esta propuesta radial en el aire de Radio Nuevo Día con todos los principales títulos de la mañana, un poco de buena música también, que es de alguna manera otro de los motivos que nos encuentra, y los títulos de esta jornada. 6 grados 4 la temperatura en Río Gallegos, 2 grados 2 la sensación térmica, cielo cubierto en la capital de Santa Cruz, la humedad del 86%, y no está tan frío porque el viento sopla desde el norte a 26 kilómetros por hora. Este martes tiene una jornada con una máxima pronosticada de 8 grados y a pesar de que parece que va a llover, no hay precipitaciones previstas para esta jornada. Las ráfagas de viento soplarán hasta 60 kilómetros durante toda la jornada desde el norte. Y fue el cielo, y esto que está aquí, tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Dos grados 4 la temperatura actual en Calafate, cielo mayormente nublado, la humedad del 97% y el viento sopla en direcciones variables a 4 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 7 grados. Se esperan algunas nevaditas en baja probabilidad y luego las precipitaciones descenderán en sus probabilidades durante horas de la tarde. Hacia la noche, lluvias aisladas. El viento sopla del noroeste, norte durante toda la jornada, soplará sin ráfagas intensas, pero con alguna que otra precipitación presentándose. Máxima de 7 para hoy y cielo mayormente nublado en el Calafate. Y países y hubo hombres con memoria. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Y se contaron todas esas cosas. En Perito Moreno 4 grados la temperatura actual, humedad del 94% y viento soplando a 2 kilómetros apenas desde el norte, noreste. El cielo, se presenta mayormente nublado y la máxima para este martes es de 8 grados, se presentará así, nublado, con probables precipitaciones hacia horas de la tarde-noche de este martes y viento que soplará pero a una intensidad baja en esta jornada de martes 2 de junio, allí en Perito Moreno, la capital arqueológica de Santa Cruz.
9 grados la temperatura actual en Caleta Olivia. Cielo nublado a esta hora, humedad del 90% y el viento que sopla a 16 kilómetros por hora desde el norte. También una jornada con algunas precipitaciones previstas para horas del mediodía y la noche, pero con una mañana y tarde calma, al menos en lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para el comienzo de este martes. Dejamos atrás las heladas, aparentemente. Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, provincia que ayer estuvo de cumpleaños, si no lo dije, Ayer celebró un nuevo aniversario de la provincia de Tierra del Fuego, la más joven de nuestro territorio. 4 grados 8 allí en su capital, 2 grados 6 la sensación térmica, cielo parcialmente nublado y una humedad del 69%. El viento allí sopla desde el este a 10 kilómetros por hora. En esta jornada que tiene una máxima de 7 grados pronosticada, lluvias y nevadas probables para mañana y tarde de este martes y el cielo que permanecerá nublado hacia la noche con ráfagas que alcanzarán los 60 kilómetros por hora en esta jornada de martes en Ushuaia. ¿Qué más tengo para contarte en Puerto Argentino? En nuestras Malvinas Argentinas, apenas 9 décimas de grado sobre cero la temperatura actual. La sensación térmica 2 grados 9 bajo cero. Allí el cielo se presenta mayormente nublado, la humedad es del 96% y el viento sopla desde el oeste a 13 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 6 grados y lluvias aisladas previstas para horas de la tarde. Ráfagas de viento que hacia la noche se incrementarán alcanzando los 60 kilómetros por hora. Me verás volar por la ciudad de la furia. Buen día para Marco Nahuel Guere, que nos saluda allí a través de la transmisión de YouTube y que a quien le mandamos un abrazo grande también. Para concluir esta recorrida climática por el cono sur de la Argentina, en la Antártida, en base Marambio particularmente, 5 grados bajo cero la temperatura actual, 10 grados 9 bajo cero la sensación térmica, la humedad del 44% y el viento sopla desde el sudoeste a 17 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 1 grado para la Antártida, para puntualmente la base Marambio Argentina. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer.
extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Hoy es 2 de junio, ¿y qué pasaba un día como hoy que se conmemora? Es el Día Nacional del Perro, por ejemplo, y el Día del Bombero también, así que saluden a su bombero amigo, el saludo obviamente si es que nos estuvieron escuchando en alguno de los cuarteles, un abrazo grande de reconocimiento, una tarea compleja, nada sencilla. En 1537 se publicaba en Roma la Bula Sublimis Deus, en la que el Papa Paulo III declaraba que los indígenas del Nuevo Mundo son realmente hombres y deben ser libres. En 1758 nacía en la actual provincia de Buenos Aires el doctor en jurisprudencia y político Juan José Paso, orador decisivo en el Cabildo Abierto que convocó a la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, miembro de la primera junta de gobierno del Virreinato del Río de la Plata en 1810 y del primer triunvirato en 1811. En 1933 nacía en Montevideo el escritor, compositor y poeta Horacio Ferrer, quien se nacionalizó argentino. Fue autor de la letra de más de 200 canciones. Balada para un loco, por ejemplo, incluida entre las 100 mejores latinas de la historia. Y Chiquilín de Bachín, por ejemplo, fueron otro de sus títulos. Presidió la Academia Nacional del Tango. También en 1979 Diego Armando Maradona marcaba el primero de sus 34 goles con la camiseta de la selección argentina en el triunfo ante Escocia 3-1 en un amistoso que se jugó en Glasgow, Escocia. En 2007 la cantautora Laura Pausini se convertía en la primera mujer en realizar un concierto en el estadio Giuseppe Meazza o San Siro, justamente que comparten el Milan y el Inter de Italia ante unos 71.000 italianos, o en realidad asistentes. En 1975, unas 150 trabajadoras sexuales ocupaban la iglesia de Saint-Nizier en Lyon, Francia. Las mujeres querían llamar la atención por la extrema vulnerabilidad que atravesaban, abusos policiales, encarcelamientos y multas. Emitieron un comunicado a la prensa titulado Chicas Alegres en la Casa del Señor, en la que explicaban su situación, se declaraban en huelga y ocupaban la iglesia durante 8 días hasta que la policía las desalojó, y desde ese día se recuerda esta fecha como el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Un día como hoy también, pero más acá en el tiempo, en 1988 nacía Sergio El Kun Agüero, quizá una de las figuras más rutilantes de los 2000 en el fútbol argentino. Fue de hecho el futbolista más joven en debutar en primera división con 15 años recién cumplidos. Oscar Ruggeri fue quien lo mandó a la cancha en 2003 con la camiseta de Independiente y fue figura del rojo. De hecho su venta fue récord cuando el Atlético Madrid lo compró en 20 millones de euros. Y de esta manera Independiente pudo construir nuevamente su cancha, dejando atrás la doble visera y dando paso al Libertadores de América, hoy llamado también Ricardo Enrique Bocchini. 5 años jugó en España y ganó una Europa League, luego emigró al Manchester City y allí estuvo 10 temporadas, 5 ligas, siendo el máximo, 5 ligas ganó y se convirtió en el máximo goleador extranjero de esa institución y el máximo goleador histórico de ese club. Además fue campeón mundial 2005 y 2007 con la selección sub-20, ganó el oro olímpico en Beijing, jugó los mundiales de 2010, 2014 y 2018, aunque no pudo ser campeón del mundo porque una afección cardíaca lo obligó a retirarse a fines de 2021 cuando jugaba para el Barcelona.
y justamente está de cumpleaños, soy el Kun Agüero. También un día como hoy, en 2015, Joseph Blatter, presidente de la FIFA por entonces, sospechado de corrupción, renunciaba a su cargo 4 días después de haber sido reelecto por 4ª vez consecutiva. 6 días antes, el 27 de mayo, la policía suiza y el FBI lo habían detenido, justamente en el marco de la investigación por el FIFA Gate en Zurich, Suiza en este caso, y junto a él a otros empresarios implicados. Se terminaba de esta manera una larga presidencia de Joseph Blatter, que fue quien sucedió al brasilero João Havelange como capo del fútbol a nivel mundial. También salía a la venta en 2017 el álbum debut de Dua Lipa, compositora y cantante, modelo además británica, ganadora de más de 30 premios a lo largo de su carrera, y su primer álbum alcanzó el número 3 en la clasificación de ventas de el Reino Unido, con éxitos como Be The One o IDGAF, que no sé qué significa. Se conmemora el Día Nacional del Perro en homenaje a Chonino, un ovejero alemán de la Policía Federal muerto el 2 de junio de 1983 al defender a su amo herido en un tiroteo con delincuentes en la avenida General Paz. El perro murió baleado y tenía en su boca un trozo de bolsillo en el que estaban los documentos de los delincuentes, que 5 días después fueron detenidos. Y se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario en conmemoración a la creación del Cuerpo de Bomberos del barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires en 1884. Son algunas de las efemérides de este 2 de junio. Hasta que en un mundo de excesos, fronteras y rezos no cabemos dos. Pero además es el cumpleaños de mi hermano Gaby, el que ustedes cada tanto saben que anda por aquí, el padre de Vicky. Mi hermano más chico, está cumpliendo 33 años, y a él le quiero celebrar un hermoso día, que tenga una hermosa celebración, que lo llenen de afecto y que el tiempo que venga obviamente sea suficiente para combatir, para luchar por una vida mejor y para disfrutarla, obviamente, también, ¿por qué no? Y obviamente el Kun Agüero, que también el Kun Agüero sabemos que escucha Radio Nuevo Día, se levanta tempranito a la mañana y pone buenos días Malvinas. Kun, un abrazo grande. Los hinchas del Manchester City no te olvidarán jamás. En un mundo de excesos, fronteras y rezos, no cabemos dos. ¿Para qué me has traído hasta aquí? En un mundo de excesos, fronteras y rezos, no cabemos dos. Ella era una rockera, venía del 60 y sin religión. Estos buenos días Malvinas, podés escribirme al 2966 5160 51, 2966 5160 51 y hacerme saber que estás ahí del otro lado, que estás arrancando la jornada conmigo. Esta semana de movimiento normal, si se quiere, en la ciudad, porque no hay medidas de fuerza, no hay paros, todos a la espera del comienzo de las respectivas negociaciones salariales, que después vamos a repasar el cronograma para que lo tengas presente si es que sos trabajador estatal, de las paritarias que comienzan pasado mañana, jueves, en una ronda larga que continuará la semana que viene. Ayer se confirmó la convocatoria de parte del Ministerio de Trabajo para los viales de la provincia también, y de esta manera todos se sentarán a la mesa. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son muchas las preguntas que todavía quedan por dilucidarse, pero habrá que tener paciencia. Puesto aquí, con un cuerpo hambriento de
sueños uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres girar, maniatado, quieres faulear y arremolinar o no. Me dispo acrobacia y saltas, un secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. El saludo para el Pela Quiroz, mi padre, que está por allí también ya haciéndose presente en YouTube, y a quien le mando un abrazo grande. He visto los mensajes que me mandó recién hace un ratito nada más, porque ayer ya estaba apolillando desde tempranito. De todas formas, me tenía que levantar más tempranito y no me levanté. Así que se descansó, le voy a confesar que se descansó en la noche de ayer. Ni siquiera llegué a saludar al cumpleañero, imagínense lo que habré dormido. Títulos de la portada del diario Nuevo Día, que te voy a empezar a contar en este momento. Al menos no hay escarcha hoy, dice Cacho Álvarez, y es cierto. Buen día y buen comienzo, amigo querido. Es cierto que no se siente la helada de días atrás. El domingo amaneció terrible y ayer lunes también. Hoy zafa un poco más, está fresco, pero zafa bastante más. Que tengas un buen día, querido Cacho. Y vamos a empezar a leer, a contarte los títulos que a esta hora el diario Nuevo Día tiene para ofrecerte. Obviamente con el trabajo de Lorena Aro en redes, con Tony Villanueva en la redacción, a los cuales en un ratito seguramente se sumará Fernando Torno desde también la redacción del diario Nuevo Día. Vos ya sabés que el diario nuevodía.com.ar es el sitio líder de noticias, no lo digo yo, lo dicen los números de Google de la provincia de Santa Cruz. Y desde este portal vamos a leer los principales títulos de esta mañana. La ley de glaciares vuelve a estar vigente en Santa Cruz. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la ley. El tribunal consideró que la resolución de primera instancia carecía de fundamentos suficientes y restableció la vigencia de la normativa mientras continúa el proceso judicial, sobre su constitucionalidad. La resolución fue adoptada, tras un recurso presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación contra la decisión del Juzgado Federal de Río Gallegos, que había suspendido
provisoriamente los efectos de la ley a partir de un planteo impulsado por el municipio de El Calafate, concejales, legisladores provinciales y nacionales que cuestionaron su constitucionalidad, así se dice. La Cámara cuestionó la fundamentación de la cautelar. Según el fallo, la sentencia de primera instancia no aportó fundamentos suficientes para justificar la suspensión de una ley sancionada por el Congreso Nacional. El Estado Nacional, en este caso, había solicitado la revisión de la medida al sostener que la resolución judicial no contenía una evaluación concreta sobre las disposiciones de la norma cuya aplicación buscaba frenar. Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez resolvieron entonces revocar la cautelar e instaron al juzgado de origen a regular de manera urgente la inscripción del expediente al registro público de procesos colectivos. En este caso, la reforma de la ley limita la protección del ambiente periglaciar a los glaciares y geoformas que, mediante criterios técnicos y científicos, cumplan una función hídrica efectiva, como reserva de agua dulce o recarga de cuencas. Además, otorga a las autoridades ambientales de cada jurisdicción la facultad de auditar e identificar cuáles son las áreas que cumplen esa función hídrica, y de esta manera vuelve a estar en vigencia esta ley reformada de glaciares que se ha sancionado, así se dice, en el Congreso Nacional. Y vos que estás por venir, a cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante en que la vida se destruirá. Un caso policial llamativo en este caso. La policía de Santa Cruz encontró sano y salvo a un niño de 10 años que había sido reportado como desaparecido tras un intenso operativo de búsqueda. Esto sucedió en La Esperanza, en la cercanía justamente del paraje, en la zona rural, y según informó la policía, la alerta fue recibida alrededor de las 16:50 en la tarde de ayer lunes, momento que los efectivos de la División Unidad Operativa Caminera La Esperanza activaron un protocolo de búsqueda rápidamente para hallar al niño. A partir de la denuncia se puso en marcha el dispositivo que incluyó rastrillajes, recorridas preventivas y la conformación de anillos de seguridad en los sectores cercanos al último lugar donde se lo había visto a este niño, que fue en inmediaciones de la escuela rural. Gracias al trabajo coordinado, 50 minutos después se logró dar con el mismo y se produjo cerca de las 17:40, cuando los efectivos lo ubicaron caminando por la zona de las rutas provinciales 59 y 5 en dirección al paraje Mayer, o Gobernador Mayer. De acuerdo con el informe, el menor se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones al momento de ser encontrado. Se dio intervención tras su hallazgo al juzgado de turno, quien dispuso en principio el traslado al puesto sanitario para el pertinente control médico y luego restituido a sus padres bajo las formalidades legales establecidas. Llamativa la situación en un lugar chico, podríamos decir, como lo es La Esperanza. De la Mesa Feminista Independiente de nuestra ciudad convocan a marchar mañana 3 de junio en un marco nuevamente con argumentos sobrados para la convocatoria, no solo por lo que sucede día a día respecto de la violencia de género en nuestro país, sino por el femicidio perpetrado en la ciudad de Córdoba, con implicancias de poder de la justicia, con funcionarios que de ninguna manera han estado a la altura, sobre todo el fiscal, que mientras se conocía
horroroso hallazgo de una menor, de una joven, de una adolescente desmembrada. Estaba felicitando a los perros de rescate, hablando maravilla de los mismos, y en ese momento fue una periodista la que le dijo: ubíquese, maestro, usted está hablando de la muerte de una niña y está ponderando a los perros cual si fuera, no sé, una vidriera de una veterinaria, ¿no? Por lo cual este 3, es decir, mañana, miércoles, habrá marcha, no solamente en Río Gallegos, en todo el país, en nuestra ciudad capital, a las 17 horas en el mástil central, con además consignas que tienen que ver obviamente con el presente económico y con el reclamo presente, vigente, no solamente por el Ni Una Menos, sino por una mejor calidad de vida para las mujeres, que en muchos casos son el sostén de los hogares. Llora esa flor que no dejamos ser. Brindo hoy por tu alma, por tu vientre y por lo que tal vez nunca más veré. Vivo esta vida solo si vivo en tu vida. Es cierto, me aclara el Pela que saluda a mi hermano también, a su hijo, a Gaby, por su cumpleaños, y dijiste que era una semana sin paro, pero mañana hay paro. Es cierto, hay paro nacional en el marco justamente de este Ni Una Menos, que no solo convoca a la mesa independiente, sino distintas organizaciones se congregarán, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país, para seguir exigiendo por políticas que tiendan a la erradicación de la violencia de género. Algo que uno ve en el presente, ¿no?, interpretando y escuchando o haciéndose eco de las palabras en otras ocasiones del presidente y de parte de sus funcionarios, no representa aparentemente para ellos un problema, y es algo inventado, podríamos decir, por la ideología de género. Bueno, en realidad los números dan cuenta de que es una problemática y un flagelo vigente que afecta no solo a las mujeres que son víctimas de violencia, sino a todos los entornos familiares, a niños, a niñas, que en muchos casos son víctimas colaterales de estas situaciones, y a comunidades que se van desmembrando justamente por, entre otros, este flagelo. Que noche tras noche y verso tras verso me encuentro como este eco de mi soledad. Sé que aquel ángel para los finales llora esa flor que no dejamos ser. Brindo hoy por tu alma, por tu vientre y por lo que tal vez nunca más veré. Y un saludo grande y especial para todos los trabajadores del Complejo Cultural y la Escuela Provincial de Danzas, que sabemos que escuchan Radio Nuevo Día, y a quien les mandamos un abrazo muy grande. ¿A quién más? ¿Dónde más nos escuchan? A las chicas, a la triple B corta, Verónica, Vanessa y... ya me voy a acordar, me lo quiero acordar sin leerlo. Verónica, Vanessa, podría ser Victoria, pero no es Victoria. Mirá, y cuando me las cruce me van a decir... No, Viviana, Verónica y Vanessa. Ahí está. Ellas son trabajadoras de la Casa de Río Turbio, que ya me han dicho, nosotros te escuchamos todas las mañanas, así que cumplo en saludarlas a ellas también. ¿Desde dónde más me escuchan? Háganmelo saber. 2966 51 60 51. Que tengo más títulos para contarte. Solo hoy me siento. Saludos para Alicia, que dice feliz día del contador. No lo tengo, no la tenía esa efeméride. Saludos y gracias por ayudarme a que me den los números. Mentira, me dan igual, me dan en cero. Y saludos para Ramón también, que dice buen día desde temprano prendido a la radio. Un saludo grande para vos también, Ramón.
Más de 40 personas participaron del Nado por la Paz en nuestra ciudad y justamente esta actividad fue desarrollada, impulsada por Iyenujo No, con el amigo José Jaramillo, que sabemos que también es oyente de la radio, quien estuvo hablando ayer con Javi Cebeso sobre la organización de este evento de nado y remada por la paz, desarrollado en la ría de nuestra ciudad, reuniendo a nadadores del equipo máster del hispanoamericano, kayakistas, familias y colaboradores de distintas instituciones. Además repasó los proyectos de la asociación, mejoras en sus instalaciones y las próximas acciones solidarias que se desarrollarán en una charla extensa, de amigos, casi que podríamos decir, tuvieron Javi y José desde las 8 de la mañana. Comenzó esta jornada el domingo, que tuvo justamente a nadadores, kayakistas y participantes de la comunidad que estuvieron allí en los distintos espacios que justamente compusieron esta jornada, que comenzó con un izamiento y después con el desarrollo de la actividad con 20 personas en kayaks y alrededor de 20 nadadores también especializados en aguas frías, como Adriana Miracle, Gaby Ramos, Pablo Pera también, que estuvieron allí siendo parte de la propuesta y que una vez más encontraron en comunidad a Iyenujo No y los amigos del mar, como Seba Bordén, amigo de esta casa, que ayer se ganó una casaca y lo vi, que hace mucho que no lo veía, estuvo participando también allí. Así que acérquense a este espacio, allí en Avenida Almirante Brown y Balbín, en la Costanera, al lado del Monumento del Lara San Juan, y Iyenujo No, siempre con los brazos abiertos para acercarte al mar, para que disfrutes un ratito de nuestra costa, que nos bendice con un poquito de sol, a pesar de que el domingo empezó muy frío. Estuvieron allí más de 40 personas nadando por la paz. El saludo para Gabriela Anse, que nos dice: buen día, buen programa, escuchando desde temprano y en vísperas del 3 de junio, interpelar a los varones en este contexto de profundización de la violencia, a que también denuncien, acompañen y sean parte de esta lucha y ocupen ese espacio que es incómodo para poder dar una verdadera pelea en este régimen machista y patriarcal. No marchamos con violentos ni abusadores, pero sí con los varones que están dispuestos a dar pelea para terminar con la violencia, nos dice Gabriela, que nos escribe justamente, y a quien le mandamos un saludo y obviamente agradezco el aporte de su mensaje importante, valioso, y que seguramente estaremos nosotros cubriendo mañana desde el móvil de Nuevo Día y charlando con las protagonistas de esta lucha, que, como bien dice ella, no es una cuestión de género de unos contra otros, sino de todos juntos poder hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor, y es en principio cuestionándonos a nosotros mismos sobre nuestras prácticas, sobre nuestras costumbres, sobre nuestros decires, y a partir de allí empezar a desandar un camino de lo aprendido y de lo que tenemos que mejorar. Nadie de ninguna manera ha venido perfecto a este mundo, todos somos perfectibles, y en un contexto que amerita replantearse muchas cosas respecto sobre todo de la violencia de género, ¿no? Bien vale la pena al menos poder reflexionar. Interior, que es el que hay que afrontar, siendo parte de esta torta.
Tony Villanueva ya está activo en la redacción del diario Nuevo Día y en este caso te cuenta que el Ejecutivo Provincial vetó la ley que elevaba las regalías mineras. El autor del proyecto había dicho que la gente se está recagando de hambre, esto lo digo literal. La iniciativa había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 9 de abril pasado y proponía elevar al 5% las regalías mineras para nuevos proyectos alcanzados por el régimen de incentivo a las grandes inversiones, por el RIGI. El Ejecutivo finalmente vetó la totalidad de esta norma mediante el decreto 450. En este proyecto se establecía un nuevo esquema de regalías mineras para proyectos que inicien su etapa de explotación bajo el régimen previsto en la Ley Nacional 27.743. La decisión fue oficializada mediante el decreto 450 firmado el 4 de mayo de este año, donde se dispone el veto a la ley de visto sancionada por la Honorable Cámara de Diputados con fecha de 9 de abril de 2026. Justamente el impulsor de esta norma, se me están entreverando las letras, es Javier Jara, el Momere, que también fue parte del bloque por Santa Cruz, ahora se retiró del mismo, fue presidente de hecho de dicho bloque, si no me equivoco, y proponía que la provincia recibiera un 5% de regalías mineras sobre el valor boca mina del mineral extraído en aquellos emprendimientos que comenzaran la construcción en la etapa o de la etapa de exploración luego de la entrada en vigencia del RIGI. Establecía además que el total de las regalías percibidas, el 2%, fuera distribuido mediante coparticipación entre los municipios y comisiones de fomento y solicitaba al Ejecutivo la implementación de mecanismos administrativos y técnicos para garantizar el efectivo cobro y control de los recursos. Defendió el proyecto Jara recordando o resaltando una situación crítica. Este cambio representa un incremento del 70% en los ingresos que percibe la provincia por actividad minera, afirmó entonces. El 2% adicional que hoy tiene la provincia, que hoy no tiene la provincia, recordemos que las regalías son del 3% y el proyecto pretendía llevarlas al 5%, debe ser coparticipado de manera equitativa entre los municipios, dijo. Pero en aquella ocasión su discurso estuvo centrado en la cuestión social y económica. Estamos viviendo una situación crítica. La gente se está recagando de hambre y no podemos volver a nuestra localidad y decirle a nuestra gente que no hay solución, dijo el legislador por aquel entonces cuando presentó y defendió este proyecto que finalmente fue vetado por el Ejecutivo Provincial. Por su habilidad de vivir. Y en Apel ya asumieron las nuevas autoridades electas. David Catriguala, que ustedes lo conocerán como David Mensajes Santa Cruz, si no me equivoco, o Santa Cruz Nuestro Lugar, perdón, antes era Mensajes, ahora es Santa Cruz Nuestro Lugar. Que de alguna manera en redes sociales es una persona que permanentemente fija postura, que ahora también, digamos, ha logrado que su opinión se transforme, digamos, en un medio de comunicación. De hecho, trabajan con él algunos colegas, pero su trabajo es legislativo y en ese marco él se propuso ser secretario general de Apel, algo que logró. Es hoy por hoy secretario general de los empleados legislativos. Pero a pesar de que una formalidad que es la notificación del Ministerio de Capital Humano a las autoridades de la Cámara de Diputados de que está todo ok y que él es el representante sindical de sus compañeros, la Cámara de Diputados o la presidencia no reconoce todavía el ejercicio de Catriguala al frente de Apel.
De hecho, convocaron a una asamblea extraordinaria, la cual les avisaron a los trabajadores que de asistir tenían que hacerlo bajo su propia potestad y utilizando horas de las cuales dispusieran, porque no era una actividad que se reconociera como legítima o legal, justamente por todavía no estar reconocido o reconocida la actual conducción. Un detalle en realidad, porque no es que la elección fue apócrifa, que ganó por medio voto, no hay observaciones de ningún tipo, solamente tiene que llegar una formalidad de una notificación que certifique que él es el secretario general y toda la actual conducción, más allá de lo cual, bueno, por el momento no se lo reconoce. Además, anunciaron su incorporación al Frente Sindical Santa Cruz, con una decisión que fue tomada por unanimidad en la primera asamblea extraordinaria convocada por APEL, y en este caso hace que justamente un nuevo gremio, en este caso los trabajadores legislativos, se sumen a los reclamos comunes que tienen otros gremios del Estado provincial. Desde el sindicato señalaron que la adhesión en este caso busca fortalecer la representación de los empleados legislativos en un contexto que calificaron como complejo para los trabajadores estatales y con la idea de avanzar en una agenda conjunta con otras organizaciones gremiales santacruceñas. De esta manera hay un nuevo sindicato que se suma justamente al Frente Sindical Santa Cruz, que bueno, esta semana no tiene medidas de fuerza. En este caso señalaron que la asamblea se desarrolló en un clima de tensión institucional porque, según expresaron desde APEL, los trabajadores repudiaron una circular que fue en este caso remitida de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, intentando limitar la participación de empleados en la reunión gremial bajo el argumento de una supuesta falta de certificación de autoridades por parte del Ministerio de Capital Humano de la Nación. La comisión directiva señala que esto es una medida de persecución y hostigamiento y vinculó la situación con decisiones impulsadas desde la vicegobernación. Así que habrá que estar atento porque claramente no ha comenzado en sintonía el vínculo entre el nuevo secretario general de APEL y la conducción de la Cámara, a pesar de lo cual, bueno, los legislativos se reunieron y tomaron postura y toman postura. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, te comparto un poco de música y continuamos con esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas.
las calles de la muerte, por las de la realidad, donde ni siquiera Mona Lisa se atreven, nena, a molestar, por las calles del olvido, por las de la realidad, donde se conocieron una noche como hoy, la flaca, mi flaca Pili y el negro Tomás. Yo tuve entendido que esa perra le dijo, como todos ustedes acostumbran a decir, llévame a ver las estrellas, llévame a decir sí, sí, sí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. De algún lado te conozco, entre dientes el fucking negro sucio susurró. Y aunque todos rían lo que digo y sin sentido, yo todavía creo a simple vista en el amor. No es de un chute que te tengo, nena, si de viaje recién vengo. Sé absolutamente que soy un puto soñador. Y con respecto a tu propuesta, no vaciles mi respuesta, que es 100% sí, 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 sí. Pa, pa, pa. La flaca Pili y el negro Tomás. Pa, pa, pa. La flaca Pili y el negro Tomás. Por las calles de la muerte, ay, donde sé que muy poquitos van. Donde el diablo, Dios y Maxi Team Sisi se juntan tan a menudo a fumar esa bendita pipa de la paz. Por las calles del olvido. Con tinta china, pero se tatuó una frase que decía, wow, wow,
Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Estás en el 100.9 del dial con toda la información del comienzo de este martes y con lo que va ofreciendo o lo que dejó también el cierre del lunes, con buena música además también para poder ir compartiendo y suavizando un poco el comienzo de esta nueva jornada, de un nuevo día, de este martes en este caso, todavía esperando que salga poco a poco el sol. Lo dejo con una gran versión del más fuerte de C. Voz, en este caso reversionado por Dividido junto al Tano Marcielo. Vamos, che, ¿por qué dejar que en tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo ando mal, cumple sus sueños quien resiste. Ya sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Vamos, Tanito. Sé vos, no más, y al mundo salvarás. ¿Por qué engañarse y mentirse? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás. La vida busca instruirte.
Esto es Buenos Días Malvinas y continuamos contándote algunos de los títulos de la mañana de este martes 2 de junio. Está con todo Tony, en un ratito se actualizó la web a pleno en eldiarionuevodía.com.ar. Obviamente reiteramos el saludo para nuestro compañero de redacción y también para Lorena Aro, que está en redes. Para quienes están por YouTube, también el saludo, y para quienes se reportan a través del 2966-5160-51, el mismo saludo. El gremio AUMET de nuestra provincia cuestionó también la decisión del Ejecutivo Provincial, al igual que ya lo hizo ADOSAC, de incluir a la Unión Docente Argentina, un gremio UDA, que no tiene representación o casi no tiene representación sindical en nuestra provincia. Señala que existe manipulación paritaria en un comunicado en el que justamente rechazan la incorporación de esta organización por entender que no tiene representación gremial en la provincia de Santa Cruz. Sostuvo que esta medida busca debilitar los reclamos docentes y diluir la representación de las organizaciones con presencia efectiva en las escuelas. Justamente esto se da en la antesala de la paritaria docente o de la educación que se desarrollará el próximo 8 de julio, el lunes que viene, en la cual también ADOSAC hizo un señalamiento al respecto de la incorporación, señalando que esto busca desviar, ¿no?, el foco de la discusión y poner actores que no tienen relevancia efectiva en las aulas de la provincia de Santa Cruz. La inclusión de un actor sin desarrollo efectivo en el sistema educativo provincial no fortalece la negociación, la debilita, la fragmenta y expone una estrategia evidente del gobierno para diluir los reclamos y ganar tiempo ante la falta de respuestas concretas, señalaron en un comunicado desde AMET. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como yo vivo hoy y esa maldita espera. Novedad de última hora, porque APROSA, la Asociación de Profesionales de la Salud, llevará adelante una medida de fuerza a partir de hoy y hasta el jueves, en vísperas del paro de la paritaria sectorial de salud. Reclaman recomposición salarial urgente, pases a planta permanente, cambios de tramo y pago del seguro de praxis. La negociación tendrá lugar el viernes 5 de junio. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apagué o me apagas, o qué haces o qué hago, y pregunto ¿qué pasó? 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 No me digas eso, no me digas eso. Te dije que viales fueron convocados a paritarias para la semana próxima, el martes 9 de junio, en la sede del sindicato, allí en Magallanes y Avellaneda, desde las 8 de la mañana. Notifica la cédula del Ministerio de Trabajo que los trabajadores nucleados en el Sindicato de Viales Provinciales, que justamente desarrollan sus actividades en la Administración General de Vialidad Provincial, tendrán su paritaria el próximo martes. ¿Qué
Te hablaba de Adosac anteriormente, de Ahmed en realidad, pero mencioné a Adosac y desde el gremio docente, desde la Asociación Docente de Santa Cruz, presentaron una nota dirigida formalmente al gobernador Claudio Vidal para solicitar su intervención ante la aplicación de descuentos salariales por medidas de fuerza y denunciar medidas impulsadas por el Consejo Provincial de Educación, en este caso no solo el recorte de las licencias gremiales, sino también de la incorporación de un gremio que no tiene representatividad en nuestra provincia y que, al igual que Ahmed, señalan que es para debilitar la paritaria. Advirtieron que determinadas decisiones oficiales ponen en riesgo el diálogo entre las partes y supeditaron el arribo a la paritaria de la semana que viene a que no haya descuentos, porque si hay descuentos señalaron que el mandato de la asamblea es que haya paro, por lo cual habrá que estar atentos, porque de buenas a primeras puede comunicarse una medida de fuerza en caso de que haya descuentos. Recordemos que el 4, es decir, el jueves, los estatales provinciales estarán percibiendo sus saberes. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Y este miércoles comienzan diputados, particularmente la Comisión de Asuntos Constitucionales, el debate por el endeudamiento de hasta 600 millones de dólares que pretende tomar el Ejecutivo Provincial. Será en una reunión extraordinaria para analizar el proyecto que autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por esa cifra. La semana pasada el ministro de Economía y su equipo defendieron esta iniciativa por más de 5 horas, pero por el momento aparentemente los votos no los tendría el oficialismo. De tu propia conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Y la última que te cuento del ámbito local para luego pasar a las noticias del ámbito nacional. Desde ayer del gobierno provincial advierten que están tratando de desarrollar o que se están ejecutando estafas mediante WhatsApp a proveedores del Estado, mediante falsos mensajes. Se solicita, de hecho, del gobierno provincial no responder ni compartir datos solicitados a través de la aplicación, y se recuerda que todas las comunicaciones oficiales se realizan vía mails verificados, así que si sos proveedor del Estado, atenti al lupo. Y te aburren las horas. Ya no temas a la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Ya no mires atrás.
Esto es parte de la obra póstuma del flaco Luis Alberto Spinetta, canción estrenada hace algunos años nada más y que fue justamente publicada por los hijos de el flaco. Se llama Ya no mires atrás. Canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz, es tan temprano y te aburren las horas, nena. Ya no temas a la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Pues ya no mires atrás, no mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz, la luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no temas a la distancia que te aparta, distancia que te aparta, te aleja de tus sueños, te aleja de tus sueños otra vez. Pues ya no mires atrás, pues ya no mires atrás, ya no mires atrás, ya no mires atrás. Esto es Buenos Días Malvinas y continuamos contándote algunos de los títulos, en este caso del ámbito nacional. Y mucho de lo que sucede en el ámbito de noticias nacionales tiene que ver con el femicidio de Agostina Vega, que de hecho es investigado como tal. Se sospecha de más personas, además del principal, de Claudio Barrelier, que está detenido. Estuvo desaparecida una semana, Agostina Vega, hasta haber sido encontrado su cadáver en el barrio de Ampliación Ferreira de la capital de la provincia de Córdoba. El hallazgo se concretó mientras justamente el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la policía, Marcelo Marín, participaban de los mismos. Allí se pudo encontrar a la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde hace una semana, y por el mismo permanece detenido Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima, un hombre de 33 años que había declarado en 2 ocasiones ante la justicia y había mostrado contradicciones. De hecho, se dieron a conocer algunos audios ahora. No tengo nada que ver, estoy dando una mano, habría dicho Barrelier al padre de Agostina. Le faltaba para pagar el taxi y le ayudó para pagar el taxi. Me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, señalaba un audio en el cual justamente Claudio Gabriel Barrelier se comunica con el padre de Agostina Vega durante los primeros días de la búsqueda, asegurándole que él no tenía nada que ver. Fui, declaré, vinieron, me allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Meli a escracharme de esa forma, cuando yo no tengo nada que ver. Al contrario, estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda, porque está la información, porque no la quieren contar, decía en ese audio el hombre que hoy está implicado en un horroroso femicidio, y por el cual además la justicia cordobesa
había dispuesto su liberación a pesar de que ya había tenido antecedentes de violencia de género. Hoy la investigación continúa en términos judiciales en derredor de este hombre, pero también lo que se busca es saber si del hecho participaron más personas. Es la luz, si me alejo, fuerza natural. El gobierno planifica nuevos recortes de personal en todos los ministerios. Federico Sturzenegger no afloja con la motosierra, la mantiene activa y pretende despedir más trabajadores del Estado Nacional. Tal como ya lo anticipó Javier Milei, la administración libertaria sigue pensando en recortes para hacer ministerio por ministerio. El ejecutor e ideólogo de esta iniciativa es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación. En las últimas semanas, funcionarios del área vieron al ex titular del Banco Central de la era Mauricio Macri visitar distintas carteras. Allí el objetivo es ver cuántas personas se desempeñan, qué funciones cumplen y si es necesaria su existencia dentro de ese organismo, su presencia en el mismo. Si las mismas tareas se pueden cumplir con menos personal o con inteligencia artificial, a Sturzenegger le encanta. Según reveló un ministro a la agencia de noticias argentinas, cada vez que gente de Sturzenegger aparece en las oficinas, queda en claro la necesidad de recortar en lo posible en cada una de las áreas estatales. La motosierra no va a pagar si los funcionarios de primera línea estiman que no habrá dificultades en cumplir las metas de ajuste, aunque otras personas que se desempeñan en la administración no son tan optimistas y creen que echar empleados determinará dificultades en la gestión. Desde antes ya anticiparon batalla contra esta disposición, contra esta iniciativa y visibilizar los conflictos. No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar, dijo Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional, de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien advirtió que las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y si eso no sucede, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado. Ya no
es hoy, ayer o mañana. Oh, oh, oh. En tanto, el presidente Javier Milei va a estar exponiendo en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Allí van a estar Luis Caputo, Pablo Quirno y gobernadores en el evento económico que lleva como lema Nuevo Contexto Global, el desafío de la consolidación. Allí el presidente estará presente en la jornada de hoy con otras figuras del ámbito político, empresarial y financiero. Además, van a analizar la realidad de los sectores público y privado, el escenario económico actual, las inversiones y los desafíos que tiene el país en los próximos años. El cierre del mandatario tendrá el foco en la consolidación económica, defendiendo el modelo de gestión ante los empresarios y seguramente instándolos a que inviertan en nuestro país. Contará con la presencia de los gobernadores de Chubut y de Santa Fe, Torres y Puyaro, además de funcionarios del gobierno nacional. Si fuera mentiroso y nudista, wow, en taxi voy, Hotel Savoy y bailamos. Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana. En el ámbito nacional también hay que hablar de la causa Cuadernos porque se reanudan las declaraciones y Labaña, Fariña y Zubich serán testigos claves en el Tribunal Oral número 7, donde se retomarán las indagatorias por la investigación de una presunta red de corrupción en obras públicas durante la administración que tuvo al mando a Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el exministro de Economía, Roberto Labaña, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada santacruceña Mariana Zubich serán quienes asistan ante el tribunal. Estos testimonios serán considerados relevantes por el avance del proceso por supuestas coimas de empresarios a funcionarios que tiene entre sus principales acusados a la presidenta o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros integrantes de su por entonces gobierno cuando justamente condujo los destinos de este país. Recordemos que Mariana Zubich, diputada parlamentaria por el Mercosur, incluso quien fuera esposa de Eduardo Costa, también referente radical y quien fuera candidato a gobernador, fue una de las dirigentes que denunció públicamente lo que sucedía en Santa Cruz y será parte de la nómina de testigos de la jornada de hecho será la última que hoy exponga en el marco de esta audiencia por el juicio de la causa Cuadernos. Estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en un placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y
Causa Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Justicia ordenó peritar los audios que vinculan a Karina Milei con presuntas coimas. Así lo dispuso el juez Ariel Lijo, quien indicó a la Gendarmería Nacional que analice las grabaciones que complican al exdirector del organismo, Diego Españolo. En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, el juez federal Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado que antes encabezaba Sebastián Casanelo, ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona el cobro de presuntos sobornos equivalentes al 3% de las compras oficiales de medicamentos de alto costo. El principal imputado o implicado es Diego Españolo, quien sostiene que las piezas de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas. Ante este escenario, la Gendarmería será la encargada de realizar un estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital. Y recordemos que en el marco de esta causa que se denuncia corrupción dentro de la administración libertaria, la justicia dio a conocer que no se basan solamente en estos audios para el desarrollo de la investigación, sino que hay un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes que son bastante contundentes. Españolo ya se encuentra procesado, aunque sin prisión preventiva, por los delitos en este caso de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función, bajo un embargo de 202.000 millones de pesos. La hipótesis en este caso del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada donde funcionarios o exfuncionarios en este caso de la Andis direccionaban las licitaciones públicas. La pesquisa detectó sobreprecios millonarios, no solo en remedios complejos, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores. Por lo cual se investiga una red de corrupción que afecta para colmo de males a los más vulnerables, ¿no? Porque una persona con discapacidad y sobre todo con discapacidad motora, o cualquier tipo de discapacidad, que se sirvan de esos contratos millonarios, que ya de por sí son millonarios, para su propio beneficio, debería quedar explicitado en la justicia qué es lo que sucedió y que efectivamente sea justicia. 9 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Comienza a amanecer en la ciudad de Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz, donde el servicio meteorológico prevé que el sol esté arriba a las 9:30 de la mañana. 6 grados 4 la temperatura actual, 3 grados la sensación térmica, cielo mayormente nublado en la ciudad de Río Gallegos. Escuchamos un poquito de Pedro Aznar y continuamos. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, porque ni puedo hablarte, temo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón.
veo. Qué mal, porque no puedo hablarte, temo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón, lograr que aún me quieras. Oh, lograr que quieras escuchar. Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón. Oh, oh. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Son las 9 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Te acompañamos todavía por el lapso de 20 minutitos más o menos, para contarte títulos internacionales y también hablar un poco de deporte, porque estamos en vísperas de la Copa del Mundo y hay muchos amistosos en la jornada de hoy. Croacia-Bélgica, por ejemplo, para mirar, 13 horas. Marruecos-Madagascar, miren un rato Marruecos si quieren saber algo, pero bueno, está bastante dicho ese partido. Gales-Ghana también y Haití-Nueva Zelanda son algunos de los amistosos de esta jornada de martes en el marco de un contexto mundialista que ya también ayer tuvo amistosos. Noruega le ganó 3-1 a Suecia. Turquía le ganó 4-0 a Macedonia del Norte. Austria, uno de nuestros rivales, ganó 1-0 contra Túnez. Colombia le ganó 3-1 a Costa Rica y Canadá le ganó 2-0 a Uzbekistán. Así que hay que estar atentos a los amistosos internacionales que van desarrollándose, porque ahí se puede ver mucho de lo que puede, o alguna pauta de lo que va a ir sucediendo. Ya en la jornada del domingo habían ganado Japón a Islandia 1-0, Alemania le ganó 4-0 a Finlandia, ojo con Alemania. Estados Unidos 3-2 a Senegal y Brasil le metió 6 a Panamá. Los dos equipos van a jugar el Mundial, 6-2 le ganó en este caso Brasil a Panamá, pero hoy me parece que el plato fuerte está a la 1 del mediodía con Bélgica-Croacia. Seguramente lo miremos acá con Brian, con el querido Rodri Poloni, de reojo aunque sea. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? Vamos a repasar algunas noticias internacionales antes de continuar hablando de deporte. Siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle, es mía. En términos de noticias internacionales, hay que señalar que ayer Irán suspendía las negociaciones con Estados Unidos debido a una nueva ofensiva terrestre de Israel, terrestre y aérea de Israel sobre el Líbano, incumpliendo lo acordado inicialmente con un alto al fuego integral en la región, señalaron desde el gobierno iraní. A pesar de lo cual, Donald Trump se mostró optimista de un eventual acuerdo. Dice que podría alcanzarse un acuerdo con Irán en la semana próxima, según el presidente estadounidense. El problema, señala, radica en que los iraníes están molestos por los ataques de Israel contra el Líbano. Un pequeño problema, dijo.
pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado, dijo Donald Trump, que tiene como principal objetivo extender el alto al fuego con Irán y reabrir el estrecho de Hormuz. Según el presidente estadounidense, el problema radica en que los iraníes están molestos por los ataques de Israel contra el Líbano. Así que hablé con Hezbollah y le dije que no dispararan. Y hablé con Bibi, que así le dice a Benjamín Netanyahu, y les dije que no dispararan. Y ambos dejaron de dispararse entre sí. Tan sencillo como eso, tenía que levantar el teléfono Trump y decirle que se queden quietitos. Además, Trump afirmó que un acuerdo de paz podría ser incluso mejor que una victoria militar, que verdaderamente, vamos a decir, no la ha logrado. No es algo sencillo. Estamos hablando de un país muy grande, el de ellos. Un país enorme que está haciendo un trato. Hay una hostilidad tremenda, la verdad. Así que no es algo fácil para ellos. De hecho, tampoco es fácil desde nuestro punto de vista. Pero estamos consiguiendo lo que necesitamos. Creo que estamos hablando de la próxima semana, dijo al referirse a un eventual memorando de entendimiento que ponga fin al conflicto, a la guerra. Pero todavía tengo que conseguir algunos puntos más, dijo Donald Trump, que habla en términos personales, como si te fuera a comprar un auto, ¿no? O alguna cuestión por el estilo, pero señala que mediante su intermediación, Hezbollah e Irán dejaron de tirarse, se pacificó y así se logrará, quizá, un acuerdo de paz más duradero. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. Por suerte, no me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Por otra parte, donde todavía ya mucho tiempo, creo que más de 3 años de transcurrida la guerra en Ucrania, Rusia lanzó un devastador ataque con misiles contra Ucrania. 13 muertos y la capital envuelta en llamas. La ofensiva, de hecho, se dio sobre la ciudad de Kiev y otras ciudades y provocó daños en infraestructura crítica. En la madrugada de este martes fue el ataque lanzado de manera masiva. 73 misiles y 656 drones de largo alcance dejaron al menos 13 muertos y más de 100 heridos en distintas ciudades de la capital europea, de la capital ucraniana. Además de objetivos en Kiev y en Dnipro, fueron alcanzados, además de víctimas fatales, edificios destruidos de manera integral y graves daños en infraestructura civil, en una guerra que continúa y que no se resuelve ni para un lado ni para el otro, aunque Rusia asegura que los objetivos militares han sido alcanzados y que continúan con la guardia alta de alguna manera, mientras no haya rendición de ninguno de los dos lados. Todo vuelve a mí,
9:17 de la mañana en la República Argentina. Enseguidita nomás, en un ratito se viene Arriba al Día con Leandro Dolan, con Rodrigo Arredondo, con Héctor Mancilla, con todo lo que tiene la mañana de Radio Nuevo Día para ofrecerte. Ya está en la redacción del diario también nuestro querido Fernando Tornú para continuar con la redacción en el diario nuevodía.com.ar. Repaso las últimas noticias del diario Nuevo Día y ahora vamos a hablar de deporte, vamos a hablar del Mundial, vamos a profundizar en las noticias de la jornada porque si bien se confirmó la semana pasada, el viernes, la lista de jugadores para el Mundial, todavía no es definitiva, puede haber algún corte, algún cambio y Lionel Scaloni, el técnico, ya les dejó en claro a los jugadores que deberán estar al 100% en los entrenamientos para poder estar en la Copa del Mundo. ¿Logrará Scaloni consolidar estos 26? ¿Habrá cambios? Todavía son preguntas por dilucidar. Y atentos porque el sábado Argentina juega contra Honduras, el sábado 6 de junio a las 21 horas en el Kyle Field de Texas, con capacidad para 102.000 personas. Será el primer amistoso premundialista de la selección argentina, mientras que el martes 9 de junio será contra Islandia en el Jordan Hare Stadium de Alabama, en lo que será la última prueba de los de Scaloni antes del debut el próximo 16 de junio en la noche. Argentina ante Argelia el miércoles no viene nadie, me parece, muchachos, el miércoles para a trabajar. ¿Y qué importancia tienen estos últimos encuentros y estos días que ya tuvieron ayer su primer ensayo de entrenamiento justamente en tierras estadounidenses, que van a ser al 100%. Scaloni ya confirmó a sus jugadores que lo va a exigir a tope de sus posibilidades para poder establecer quiénes están en condiciones de participar de la Copa del Mundo y quiénes no. En recuperación hay que tener en cuenta que está Leandro Paredes, el Dibu Martínez, Nicolás Paz, el Cuti Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina Lucero, los dos laterales por derecha, así que habrá que, del otro lado, Capo, habrá que ver cómo se desarrollan estos entrenamientos para ver si en definitiva Lionel Scaloni confirma la lista o si hay cambios de última hora para afrontar justamente los 8 partidos, ojalá que sean 8 de la Copa del Mundo que ya se viene, faltan menos de 8 días para el comienzo de la misma. Y qué decirte, ¿no? Qué decirte, con la manija que tengo no puedo más. ...19 futbolistas argentinos son los que jugarán el Mundial... ...o 19 futbolistas que participan en nuestro fútbol, para ser preciso. Eso es una buena noticia para los clubes también, porque por día disputado, por día en el torneo... ...cada club recibirá por cada jugador $11.000 diarios. River... En el caso de Argentina es el que más dólares va a juntar. $77.000 por día. ¿Por qué? Porque
Las matemáticas son sabias, ¿sí? 11 por 7, 77. Justamente Gonzalo Montiel. Nicolás Otamendi ahora también, que ya rubricó su vínculo y desde ayer, de hecho, es jugador de River Plate. Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, los dos colombianos, Kendry Páez, el ecuatoriano, y Matías Viña, el uruguayo, junto con Matías Galarza Fonda, el paraguayo, son los jugadores de River que van a estar en la Copa del Mundo. Independiente y Huracán aportaron 2 jugadores cada uno. Por el lado de Independiente, Santiago Arias, que es el jugador de la selección de Colombia, y Gabriel Ábalos, delantero paraguayo, son los dos mundialistas del rojo. Por su parte, Huracán aporta 2 ecuatorianos. Hernán Galíndez, que si bien nació en Argentina ya hace años, juega para esa selección, y Jordi Caicedo, que es delantero ecuatoriano de Huracán. Boca solamente aporta un nombre, que es Leonel Paredes en la selección argentina. Vélez y Rosario Central, también un jugador con Álvaro Montero en la selección colombiana de Vélez y Hamilton Campas de Rosario Central en la selección colombiana también. Estudiantes de La Plata, por su parte, aporta a Fernando Mulera, arquero de Uruguay. San Lorenzo tiene a Orlando Gil, arquero de la selección de Paraguay. Lanús tiene a José Canale, de la selección de Paraguay. Alejandro Maidana de Talleres también. Independiente Rivadavia de Mendoza con Alex Arce, el goleador, además de la Copa Libertadores, que todos juegan para la selección de Paraguay y recibirán $11.000 diarios por cada uno de ellos mientras continúe su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica de este 2026, que estamos ansiosos de que empiece y que obviamente nos vaya bien. Otra cosa no queremos. El burrito sencillo va solito al corral. Buscando el amor bueno que te dé libertad. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Y hay que estar atentos, porque hoy Croacia-Bélgica, Marruecos-Madagascar, Gales, Ghana y Haití contra Nueva Zelanda son los amistosos de esta jornada, que continúa mañana, por ejemplo, con Países Bajos y Argelia. Tenemos que estar atentos porque Argelia es nuestro rival, el del debut, y jugará contra Holanda, nada más y nada menos, mañana a las 4 menos cuarto. Mientras que Corea del Sur se enfrentará a El Salvador en la noche de mañana miércoles. Y digo, hay que estar atento porque ya hay que ir analizando todos los rivales. Ver el 4 de Austria, cómo le pega, si desborda, si no cierra bien. Cualquier dato suma para nuestra necesidad imperiosa de creer que una vez más es posible. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me voy
Son las 9 de la mañana con 27 minutos y vamos poniendo fin a esta edición de martes 2 de junio, edición especial por el cumpleaños de mi hermano Gaby, a quien le reitero el saludo. No debe estar ni escuchando, ni siquiera debe estar despierto, pero le mando un saludo grande también. 5 grados 8 la temperatura en Río Gallegos a esta hora, la sensación térmica es de 4 grados 2. El cielo se presenta parcialmente nublado y la humedad es del 93%. El viento sopla desde el noroeste a 8 kilómetros por hora en este martes, que tiene una máxima de 8 grados, sin vientos fuertes ni precipitaciones pronosticadas para esta jornada. Yo me voy retirando de esta propuesta, dejándoles un abrazo, como siempre, fraterno, el deseo de que tengan un buen día, en este caso un buen martes. El saludo para Walter Riquelme, que está escuchando la red y me manda un saludito. Le mando un abrazo grande también al profe y el deseo de una buena jornada para él también. Al igual que para vos, que te quedás en buenas manos porque ya se viene arriba el día con Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo, Nica Mancilla, Rodrigo Bombita Poloni y Brian Álvarez, que enseguida llega a Radio Nuevo Día. Mañana nos reencontramos con más para compartir en el aire de la 100.9. Ha sido un placer acompañarte hasta acá. Chau.